Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es preparación del paciente para evento quirúrgico. ¿Cuáles son metas internacionales en cuanto a enfermería quirúrgica? Son las siguientes: identificación correcta de un paciente, mejorar la comunicación efectiva entre el paciente y el profesional de la salud, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar el procedimiento correcto, en este caso es el procedimiento quirúrgico, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Se refiere a las infecciones intrahospitalarias, disminuir el riesgo de caídas. Antes que nada, es importante recalcar lo que es la regla de administración de medicamentos antes de un evento quirúrgico. Tenemos los 10 correctos, ¿sí? ¿Cuáles son? Fecha correcta, hora correcta, paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, dilución correcta, goteo correcto, equipo correcto, dosis correcta y historia clínica correcta, ¿sí? No debemos de olvidar de poner en práctica estas reglas de administración de medicamentos que nos competen a enfermería. Antes de un evento quirúrgico, ¿sí? Perdón. Antes de un evento Si dice historia clínica es por el medicamento que antes estaba consumiendo el paciente, ¿verdad? Pero por eso necesitan ellos, los que van a aplicar el medicamento. Historia clínica correcta, sí. A toda la escritura, en este caso, el que nosotros vamos a poner en la evolución de enfermería, ¿sí? Siempre nos basamos nosotros en indicaciones médicas también. Entonces, debemos describir todo aquello que nosotros realizamos. También es importante que defina lo que es, en este caso, antes de un evento quirúrgico, la admisión de un paciente. Es el manejo integral y la preparación del paciente previo al acto quirúrgico. Comienza en el momento en que se plantea la posibilidad de recurrir a la terapéutica quirúrgica. Como medio para mejorar la salud del paciente. Existen dos fases, es la fase diagnóstica y fase de preparación. En la fase diagnóstica generalmente son todos los estudios que se realiza y se solicita al paciente antes del evento quirúrgico. Y fase de preparación son todos los cuidados de enfermería que nosotros brindamos, ¿verdad? Tanto en ayuna, confort, ¿sí? Todo lo relacionado antes del acto quirúrgico. Determinación de necesidad de la operación. Es importante tener en cuenta lo siguiente: confirmación de hallazgos físicos relevantes. Bueno, antes que nada, es importante que confirmemos primeramente lo que tiene de patología nuestro paciente, ¿verdad? Es importante que nosotros también conozcamos el historial médico del paciente, ¿sí? También es importante que nosotros tengamos todos sus exámenes de laboratorio y exámenes complementarios que sustentan el diagnóstico. ¿A qué se refiere? Que tiene que estar todo en orden, ¿sí? Todo lo que solicita el médico previo al acto quirúrgico tiene que estar completo. Explicar el contexto de la enfermedad y el beneficio que va a tener esa intervención quirúrgica, las pruebas diagnósticas y las alternativas quirúrgicas necesarias. Esto generalmente ya le compete al médico muchas de estas cosas también. Tipos de cirugía. Tenemos dos tipos de cirugía. Está la cirugía menor
y la cirugía mayor. La cirugía menor es cualquier técnica involucrada en cirugía que no requiere una incisión amplia y que le permite al paciente deambular o estar de alta de forma temprana, ¿sí? Está la cirugía mayor, es una cirugía más invasiva, puede tener como ejemplo aquí cirugías de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen. El tiempo de recuperación después de la cirugía es un poquito más largo en la cirugía mayor. En la fase preoperatoria del evento quirúrgico es importante tener en cuenta primeramente lo que esto abarca. Comienza cuando se toma la decisión de someter a un paciente a una intervención quirúrgica. Durante esta fase, la enfermera identifica las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. Se refiere a los problemas de salud directamente del paciente. Se le ofrece ayuda individualizada y este termina cuando se traslada al paciente a la sala de cirugía, ¿sí? La fase operatoria empieza en el traslado del paciente a la mesa de cirugía. Aquí, por ejemplo, nosotros destacamos, ¿verdad? Que tiene que interactuar un equipo multidisciplinario, ¿sí? Compuestos de médicos, cirujanos y también enfermeras y todo el equipo completo, ¿sí? Necesitamos más de un plantel de enfermería también en este caso. Todas las actividades se enfocan en el único fin, que es cubrir las necesidades del paciente y procurar su bienestar durante todo el proceso. El paciente se reconoce a la enfermera que ha realizado la visita preoperatoria y establece con ella una relación paciente y enfermera. Esta fase es para realizar sus funciones dentro del plan quirúrgico. Una habilidad, seguridad, eficiencia y eficacia, dice. Finaliza cuando se admite al enfermo en la sala de recuperación. Bueno, entonces en la etapa operatoria, como yo les dije, todo el equipo tiene que estar trabajando en conjunto, ¿sí? No le debe faltar nada a nuestro paciente. Se tiene que cumplir lo antes posible lo que es la cirugía y tratar de rehabilitarle al paciente también lo más rápido posible y llevarla a la sala de recuperación. Ese es el fin común que tiene tanto enfermería como la parte médica. Tenemos también la fase postoperatoria. Se inicia con la admisión del paciente en la sala de recuperación y finaliza cuando el cirujano suspende la vigilancia, dice. Las enfermeras deben cerciorarse que todos los procedimientos y técnicas se efectúen de forma correcta, dice. Los indicadores del buen estado del proceso perioperatorio serían la satisfacción de las necesidades del paciente y el logro de resultados deseados. En la parte postoperatoria ya es la sala de recuperación post-anestesia, ¿sí? Nosotros debemos de brindarle toda la atención necesaria a nuestro paciente y en estos casos, ¿verdad? Prestar la debida atención en cuanto a la reacción del paciente después de una cirugía. En la recepción del paciente en la sala de cirugía es importante que este debe estar bien preparado de forma adecuada para minimizar lo que es el impacto y los riesgos potenciales a la intervención, dice. Requiere, hace rato dijimos ya que tanto preparación física como emocional de nuestro paciente.
Y también tienen que contar con herramientas necesarias como la consulta preanestésica y visita preoperatoria, dice, ¿sí? Antes de la cirugía también es importante, ¿verdad? Que se opte por la mejor anestesia para nuestro paciente y también pase nuestro paciente muchas veces es necesario que pase por alergia y también una entrevista médica antes de la cirugía para que pueda optar por las opciones del tipo de incisiones y todo eso. En la valoración preoperatoria, lo que nosotros realizamos son los siguientes. Efectuar una anamnesis y exploración se refiere al control de los signos vitales, ¿verdad? Llenado de todos los datos necesarios del paciente, realizar exámenes complementarios, valorar el riesgo de anestesia también, establecer las recomendaciones necesarias también en cuanto a la anestesia que se va a utilizar, reducir mortalidad, dice, perioperatoria, también valorar los riesgos que hay de mortalidad de acuerdo a la cirugía que va a tener nuestro paciente. Obtener el consentimiento informado también. Ante cualquier cirugía siempre se le hace firmar al paciente un consentimiento informado. Familiarizar al paciente con la información preoperatoria y explicarle bien cuál es el procedimiento que se le va a realizar. Y valorar también la situación social del enfermo. Es importante también que sepamos que el paciente, si viene acompañado, si viene con algún familiar y si tiene los medios también en muchas veces, en muchos casos también es necesario muchas veces que tenga un respaldo, ¿verdad? Porque sabemos que en los hospitales públicos muchos de los medicamentos no hay cosas que se deben de comprar afuera, entonces sí o sí se necesita un familiar o alguien que esté como tutor, ¿verdad? Cerca del paciente, ante cualquier cosa que requiera nuestro paciente. Las otras acciones de enfermería son aliviar la ansiedad y los temores del paciente, ¿verdad? Proporcionar información veraz y aclarar malos entendidos. Permitir al paciente expresar sus sentimientos y también escucharles al paciente. Reconocer el punto de vista sobre la operación que se va a realizar. Orientar y preparar al enfermo y a sus familiares para la cirugía. Y el periodo postoperatorio, dice. Bueno, y ahí, por ejemplo, no debe faltar nada, como dijimos hace rato. El equipo multidisciplinario, ¿verdad? Se encarga de que al paciente durante la cirugía no le falte nada, ningún insumo ni nada. Lo antes posible se tiene que hacer todo también, lo más rápido posible y también llevarla a la sala de recuperación. Y en esos casos también se tiene que tener en cuenta ya que tienen que estar los insumos en estos casos y la unidad preparada ya para nuestro paciente. Contribuir a la cooperación y participación del paciente y facilitar una buena comunicación con todas las acciones de enfermería. Ingreso a la unidad en el área de cirugía puede ser uno o varios días antes del procedimiento, ¿verdad? Porque hay algunas veces que las cirugías son programadas y en esos casos el paciente se integra antes de la fecha, ¿verdad? De la cirugía. Hay casos que no son las cirugías de urgencia también. Durante el ingreso en la unidad también es importante, ¿verdad? Aquí nos dice estudios radiológicos, endoscópicos o todo lo que el médico crea necesario, ¿verdad? Para realizar lo que es el diagnóstico médico. Acciones de enfermería, vamos a describir un poquitito más, ya que es nuestra rama. Revisar la valoración de la anestesia, que indicará al médico, ¿verdad? Antes de la intervención. Administrar medicamentos orales en el caso del que el paciente requiera, ¿verdad? Y siempre prescrito por el médico. Aplicar medidas, ¿verdad?
de preparación antes de la intervención, porque hay veces que se necesita un tratamiento antibiótico preventivo y en estos casos se le llama profilaxis también. Están las profilaxis trombóticas también, porque son para que no existan los trombos y los coágulos, ¿sí? Preparación del colon también. Muchas veces el paciente tiene que estar en ayunas sin haber consumido ningún tipo de alimentos. Extracciones analíticas se refieren a los análisis de sangre o algo previo a la cirugía para ver que el paciente, por ejemplo, en el caso de que la hemoglobina esté muy baja y el médico ya prevea lo que vendría a ser una transfusión, comprobar que el preoperatorio y las pruebas complementarias se hayan realizado todas en su cabalidad y los consentimientos informados deben ser debidamente cumplidos, dice en este caso, ¿verdad? Como ya dije anteriormente. Verificar que todo aquel estudio ya solicitado por el médico esté completo. Informar al paciente que no debe tomar nada por vía oral 6 a 8 horas antes de la intervención quirúrgica. Eso es todo acción de enfermería. Canalizar una vía también es acciones de enfermería, vendaje en caso de ser necesario. Indicar al paciente el baño que se debe realizar un día antes o horas antes de la cirugía, ¿verdad? Enseñarle cómo es que debe de asearse, ¿verdad? Y en caso de que este paciente sea encamado o requiera de una ayuda, ¿verdad? Requiera de alguien que le acompañe, el profesional de enfermería tiene que ayudarle con un auxiliar. Advertir a los pacientes que deben de retirar lo que es todos los tipos de joyas, alhajas y elementos metálicos, ¿sí? Mantener libre de esmalte las uñas. También antes de una cirugía es importante que no haya ningún esmalte en las uñas. Y registrar siempre toda la hoja de enfermería. En cuanto al baño preoperatorio, dice que es importante que se realice el paciente. Aquí nos da como ejemplo, tenemos el jabón que es la clorexidina, que se utiliza para la prevención de infecciones de heridas quirúrgicas, ¿verdad? Con este se puede bañar a nuestro paciente previo a la cirugía. Se debe realizar como mínimo una noche anterior a la intervención o si no horas antes de la cirugía. También relacionado al uso de cremas depiladoras, no es aconsejable. El uso de cuchillas tampoco no se recomienda, ¿verdad? Porque favorece las infecciones intrahospitalarias, cualquier herida que puede tener en cuanto al rasurado, ¿verdad? Las maquinitas en la cabeza, por ejemplo, se utilizan máquinas eléctricas, nada más si es que lo vamos a cortar el cabello a nuestro paciente, ¿verdad? Como les dije, no se recomienda el uso de cuchillas. No se recomienda el uso de cremas depiladoras y se recomienda lo que es el rasurado nada más de los vellos, en caso de ser necesario. Me preguntan por qué es necesario, ¿verdad? Quitar el esmalte de las uñas. Pero es una indicación, ¿verdad? En todos los hospitales, ante cualquier tipo de cirugía, tanto mínima, o puede ser una cirugía mayor también. Nosotros mismos, profesionales de enfermería, en nuestro área de trabajo, ¿verdad? Tenemos prohibido, ¿verdad? Tener esmalte en las uñas. ¿Por qué? Porque no, debajo de las uñas nosotros no podemos visualizar bien si estos están limpios, si están libres de microbios, microorganismos, ¿sí? Y en el caso de que nosotros los quitamos los esmaltes, podemos ver al paciente así intacto como está. Entonces, por eso es que no se permite los esmaltes. O si no, el paciente va a llevar de cualquier color, nosotros no vamos a darnos cuenta si este se ha realizado un baño, si también deben estar cortitas o sus uñas. Aparte de estar sin esmalte, deben de estar las uñas bien cortas. Tiene que tener también a nuestro paciente, es importante permitirle, ¿verdad?
en cuanto al acceso quirúrgico, ¿verdad? Darle lo que es un atuendo, ¿verdad? Una ropa apropiada para quirófano, ¿verdad? Siempre hay un delantal especial para el paciente. Aquí nos dice, el personal de quirófano debe de quitarse anillos, dice. Retirar esmalte, el esmalte de las uñas y las uñas artificiales, está prohibido todo. Ahora ya no hablamos de pacientes nada más, sino profesionales de enfermería y los médicos también incluye aquí. Anestesiólogos, están también todos los que trabajan en quirófano, ¿sí? Es un reglamento lo que tenemos en el área de la salud y debemos de cumplirlo. En quirófano también, aquí veo que yo no coloqué, pero es importante también, se utiliza partes de ropas especiales quirúrgicas, se utilizan también gorros, tapabocas, cubres, botas, todos esos atuendos son necesarios y obligatorios, ¿verdad? Para atender al paciente antes de la cirugía. Aquí nos dice, muchas veces es necesario, ¿verdad? Un control de todos los análisis del laboratorio, como yo ya les dije, ¿verdad? Análisis de sangre, de orina, ¿verdad? Están los rayos X, ¿verdad? Que según indicación médica, ¿verdad? Se realizan al paciente. Están los electros, ¿verdad? Aquí nos dice que el electrocardiograma se realiza de forma rutinaria, ¿verdad? Pero en casos de que el paciente va a entrar en cirugía, muchas veces aquellos que están mayores de 35 años o aquellos con problemas cardíacos, nada más se solicita. Y antes de finalizar, es importante que también nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? La revisión del paciente en cuanto verificar que esté en ayunas, ¿verdad? Que no haya consumido alimentos sólidos o líquidos antes de la cirugía o en el momento de la cirugía. Verificar que este también no posea ningún objeto metálico ni prótesis dental, ¿verdad? Todo eso se tiene que retirar del paciente. Y llevar solamente el camisón del hospital, dice, el atuendo, como yo ya les dije, que es para quirófano. También en revisión del paciente, pasa el paciente por alergia, como yo les dije hace rato, sí o sí, previo alergia a medicamentos, ¿verdad? Tiene que estar nuestro paciente para saber si no es alérgico a algún medicamento o algún tipo de anestesia. Y para ir terminando, enfermería, ¿verdad? Enfermería debe documentar todo lo que ha realizado, ¿sí? Durante la fase preoperatoria, la fase operatoria y la fase de recuperación también, ¿sí? El médico cirujano en este caso, ¿cuál es la responsabilidad que tiene, verdad? Nuestro paciente, ¿verdad? En este caso es solicitar todos aquellos recursos especiales antes de una cirugía y durante la cirugía, dice. Como yo le dije anteriormente, es el encargado de realizar todos los estudios, la solicitud de los estudios, para un rayo X, una prueba analítica, lo que vendría a ser un electro, también está lo que es, en el caso de las placas, ¿verdad? Ecografía, tienen que pasar también por las pruebas de alergia, ¿sí? El médico es el que da la indicación. En el caso de que requiera tratamiento antibiótico previo a la cirugía, también es el médico, es el responsable, ¿verdad? De todo eso. Análisis de sangre también, profe. Sí, prueba analítica, eso es el encargado del médico, porque como yo le expliqué, hay veces que no todo sale bien en el laboratorio, entonces el médico tiene que prever ya las cosas. Hay veces que el paciente, aquí vemos la imagen justamente, una sangre, ¿sí? Vemos una transfusión que se va a realizar a nuestro paciente en estos casos. Vamos a prever, ¿verdad? En el caso de que ya
el hemograma de nuestro paciente nos indique que el paciente tiene, por ejemplo, la hemoglobina baja, ¿verdad? Se prevé ya ante un sangrado, por ejemplo, nosotros ya tenemos tantos donantes, ¿sí? Antes de la cirugía, ¿sí? Es un ejemplo nada más que les doy. O en el caso de cirugías de urgencia, ¿verdad? También. Hay veces que se solicitan en estos casos al banco de sangre, se utiliza lo que se tiene y después se repone. Bueno, es hasta ahí la clase de hoy. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, está abierta a partir de ahora. Ninguna, ninguna duda, profe. Excelente para mí la clase. Súper entendí.